Ángel Contreras Moreno, fundador y presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas y consejero independiente de diversas empresas del ramo comercial, agrícola, industrial, farmacéutica y de la educación. Es conferencista internacional y tiene experiencia docente por más de 18 años. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la generación de información financiera y la gestión de actividades de supervisión y control interno. Ha liderado procesos de transformación corporativa al implementar el modelo de institucionalización de la empresa de familia, alineando con su visión sus grupos de interés, además de la profesionalización de su consejo de administración para abordar cambios y definir objetivos enfocados a lograr su consolidación y permanencia en el tiempo. Actualmente es socio de la práctica de institucionalización de empresas familiares y gobierno corporativo de la firma Global Practice International. Rafael Vázquez Muñoz, subdirector de emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, siendo el responsable de desarrollo e implementación de estrategias que fortalecen la relación de la Bolsa Mexicana con las empresas emisoras. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica de México y un posgrado en Finanzas. Cuenta con un MBA en Dirección General de Empresas por la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid, España, y diversos diplomados en Gobierno Corporativo, Finanzas Bursátiles y Liderazgo. Es promotor de financiamiento bursátil con emisoras listadas y con empresas potenciales que puedan llevar a cabo una oferta pública, además de ser el responsable de la gerencia de promoción de emisores, donde realizó actividades enfocadas al apoyo en el cumplimiento normativo y operativo de las emisoras de acciones, deudas, fibras y CKDs. Sus principales logros han sido coordinar el grupo de trabajo que desarrolló la Guía de Sustentabilidad, la cual sienta las bases para que las empresas logren un desarrollo corporativo sustentable. Asimismo, la creación del programa de analista independiente. Karen Camarena, abogada por la Universidad de Guadalajara, además de ser perito evaluador especialista en áreas de inmuebles, muebles, empresas intangibles, maquinarias y equipo autorizado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Abogada certificada por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegios de Abogados, Sección Jalisco y es miembro del Consejo General de la Abogacía Mexicana, además de corredor público número 74 de la Plaza del Estado de Jalisco. Participa como consejera independiente en consejos de administración y consultivos, así como presidente del Comité de Evaluación y Compensación en consejos de administración y consultivos y secretaría del consejo. Es especialista en planeación patrimonial y derecho corporativo, además de participar como miembro del Consejo Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Francisco Cabrera, fundador y CEO de Cabrera & Co., consultora de Business Design en la que asesora a compañías de todos los sectores y tamaños desarrollando proyectos de inteligencia de mercados y planeación estratégica comercial. Tiene un máster en International Management por el IE Business School Madrid, España y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Además de ser el vicepresidente de promoción institucional del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Ha trabajado en el sector financiero como Project Manager, generando expansiones y crecimientos corporativos en coordinación con marketing, ventas y operaciones, diversificando líneas de productos dentro de la República con especialidad en branding y posicionamiento de marcas. Es conferencista internacional en charlas TEDx para pymes, donde el tema principal es el incremento de ventas a través del conocimiento de los clientes, competencias y el modelo de negocio. Es profesor invitado en la materia Service Management en la Universidad Istmo en Guatemala. Además, ha participado en artículos sobre actualidad empresarial especializados en mercadotecnia y management en la revista Emprendedor Digital. Marisol Hermosillo, licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, Inside Out Coaching Ejecutivo de Equipos y Organizacional, además de ser egresada del Seminario de Gobierno Corporativo del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Cofundadora de Capitalismo Consciente Capítulo Guadalajara, cofundadora de Olive 8, diseñadora de organizaciones futuristas, planeación estratégica, autogestión e innovación.
Luis Mauricio posee formación en Ingeniería Industrial por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, donde se enfocó liderando en proyectos de innovación en Oriflame en la transformación de procesos que impactaron en las áreas de finanzas, operaciones y comercial. Con más de 10 años de experiencia, se ha especializado en la excelencia operativa. Posee una certificación PMP del Project Management Institute, así como consejero en Gobierno Corporativo por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Domina las mejores prácticas que fortalecen a las empresas para que aseguren un legado sostenible. Actualmente es director de proyectos y estrategias corporativas en Oriflame de Centroamérica y el Caribe. A su vez, vicepresidente de Relaciones Institucionales en el IMMPC. Es un honor de veras contar con la participación de cada uno de ustedes en este panel de discusión que diseñamos para abrir el primer Marco Nacional de Consejeros. De verdad es un agasajo tenerlos presentes y bueno, como saben, tenemos 2 importados que se nos colaron sin arancel que vamos a regularizar. Eso lo vamos a solucionar muy pronto. No, y también vamos a hacer el primer ejercicio de llevar esta charla al podcast de Cultura Corporativa. Entonces vamos a ver qué tal nos va en el concepto, ¿no? Porque sí creemos que necesitamos mucho más impacto y compartir con todos los más de 2,000 egresados del programa de gobernabilidad corporativa que tenemos a lo largo de la historia del instituto. Entonces, pues como saben, tenemos presencia ya a nivel nacional, hay participantes a nivel nacional y pues les resulta prácticamente imposible estar con nosotros y pues va a ser la forma de llegarles un poquito a compartir esta charla que vamos a tener el día de hoy. Entonces, bueno, sin preámbulo, queremos focalizar el tema central, que son los desafíos de la gestión empresarial. Y en ese tenor, quisiera empezar contigo, Marisol, porque creo que el motivo de la convocatoria del día de hoy tiene que ver con la necesidad de formarnos profesionalmente como consejeros. Entonces quiero que me compartas desde tu experiencia de desarrollo de talento, de recursos humanos, ¿qué nos dices en este contexto de la necesidad de actualizarnos, de mantenernos al día, a la vanguardia con todos los temas que están surgiendo, ¿no? Como los riesgos emergentes y una serie de temas, ESG, cosas que nos llegan de repente y cómo tenemos que generar esa cultura en los consejeros para mantenerse actualizados y el tema de la evaluación y compensación de consejeros. Sí, muchísimas gracias, Ángel. ¿Se escucha? Sí. Todo un reto, porque les digo siempre, ¿no? A veces en los consejos que lo primero que se recorta cuando hay una crisis, de pronto es la formación, ¿no? O de las primeras cosas, y se acaban los presupuestos de capacitación y los presupuestos de desarrollo, y les digo, cuando ninguno de nosotros en nuestro sano juicio, si tuviéramos una crisis, recortaríamos la educación de nuestros hijos, ¿no? Es algo que al revés, o sea, dices, lo que les voy a dejar es eso, y así no haga otras cosas, esto no puede dejarse de hacer. Sin embargo, ese es uno de los retos, porque decimos que nos importa la formación, pero de pronto al momento de la verdad dejamos de invertir en nosotros mismos. Y Henry Ford tenía una frase, ¿no?, muy famosa que me gusta, que cuando le preguntaban que si iba a invertirla en capacitación y qué tal que se le iba a la gente, y él decía, no, peor no invertirle y que se queden. Entonces eso es, creo que uno de los desafíos es, por mucho que tengamos una tentación de dejar de invertir, no podemos dejar de invertir, ni en nosotros mismos, ni en nuestras organizaciones. En la formación del consejo, creo que otro de los retos es con los consejeros patrimoniales, en el que a veces la formación
se deja un poco de lado durante muchos años hasta que apremia la sucesión o los problemas, y es cuando entonces nos damos cuenta de las carencias y de las cosas que hemos dejado de formar durante muchos años. Creo que un desafío y un mensaje para todos es: no se puede dejar de formar ni a las presentes generaciones, ni mucho menos a las que vienen detrás. Les reitero muchas veces que en esa formación tendríamos que formar como antes se formaba a los reyes. Es decir, aquellos sucesores de empresas que están formándose o los que están como fundadores y que están en sus manos esa formación, tendríamos que pensar en una formación muy integral. Así como se les educaba en las artes, ¿no? De la guerra y la poesía y el amor y la negociación, igualito ahorita, o sea, se tiene que educar en filosofía, para que puedan tener un pensamiento profundo de cosas, como en negocios, como en la gestión que hacen, como en la administración, como en valores. Y muchas veces hay cosas que dejamos de lado pensando que no son importantes. Sí lo son y juegan un papel fundamental. Y qué no decir de todo lo que los cambios que se van presentando nos van forzando a aprender de cosas que jamás pensamos que fueran necesario estudiar o prepararnos, ¿no? Entonces, pues el reto es no dejar de hacerlo, no creer que somos producto terminado. Los seres humanos nunca somos producto terminado. Estamos en formación todo el tiempo y bueno, creo que todos los que estamos aquí, que ya hemos vivido cosas, nos damos cuenta. La vida nos va desafiando y nos presenta cosas que jamás nos imaginamos y desata y despierta en nosotros situaciones que nos permiten darnos cuenta tanto de cosas que tendríamos que prepararnos como de elementos que ya están en nosotros y nos ayudan a salir adelante de diferentes situaciones, ¿no? Y el conocimiento es la parte más básica de la formación. Yo les digo, conocer es lo más fácil. Los siguientes niveles del conocimiento, esos son los más complicados, los que implican ya poner en práctica cosas e innovar en cosas, ¿no? Y entonces eso no se va a dar sin ese nivel básico que es tan solo conocer. Entonces, bueno, creo que iría yo más de fondo. Sobre la evaluación, la importancia de la evaluación de los consejeros. Me gustaría que nos compartas un poquito de tu experiencia en ese contexto. Muchas gracias. Y creo que va ligado, muy buena pregunta, porque a veces depende mucho del tipo de conformación del consejo, pero cuando un consejo me ha tocado ver que ya tiene mucho tiempo operando, no es cómodo tocar el tema de la evaluación, porque justo es como ponernos sobre la mesa pues todos los elementos que hemos aportado durante X tiempo, y entonces lo que me ha tocado ver es que posponemos el entrarle a evaluarnos como órgano colegiado, a que el presidente del consejo, que frecuentemente ha sido el fundador de la empresa, dueño de la empresa, a veces pues se ponga también él mismo sobre la mesa, decir ok, evaluemos que también he hecho esta función y que podría ser diferente. El reto de que otros consejeros que tienen muchos años en la práctica de ser consejeros, pero nunca han sido evaluados, y entonces pues es un proceso incómodo, la verdad, sí. Es incomodito, ¿no? Entonces uno de los desafíos es dar ese paso y luego poner acciones para realmente transformar ese consejo. Lo que yo les puedo decir es que los consejos que se retan a hacerlo sí mejoran. No hay forma de que eso no suceda. Hay que encontrar, según el tipo de empresa, de consejeros, la forma más adecuada de hacerlo. Yo les diría, aunque parezca complicado, una forma muy orgánica de empezar a hacerlo es como si evaluaran solo la sesión, ¿no? Una forma mucho más sofisticada es hacer un verdadero proceso de evaluación, ¿no? Sin embargo, hacerlo al menos como si evaluáramos la sesión y dijéramos, ok, salgámonos de nuestro rol y de nuestro papel de querer defender esto
y observemos lo que hicimos hoy como sesión, lo que logramos como consejo el día de hoy, lo que aportó o no genuinamente a esos dueños que estamos ahí acompañándoles con un objetivo y un propósito de que crezca la organización. ¿Se logró o no se logró? ¿Avanzamos o no avanzamos? ¿Qué podríamos hacer diferente? Y se llegan a acuerdos sencillos para mejorar la siguiente sesión, ¿no? Entonces, desde cosas sencillas hasta un proceso mucho más profundo de evaluarnos, pero creo que el reto más grande es verdaderamente querernos abrir a la evaluación, ¿no? Sí, y bueno, abonando un poquito la incomodidad que genera este proceso, creo que ya el nivel avanzado es aceptar la renovación, porque tenemos consejeros eternos, ¿no? Que ya tienen 10, 12 años y ya perdieron su calidad de independientes. Sí. Entonces… Ese es un desafío, y ¿sabes qué me ha tocado ver también? Que a veces esos consejeros que tienen ya mucho tiempo quieren nombrar ellos al siguiente consejero. Entonces es un poco lo mismo, se pierde esa calidad de independencia, sí, en lugar de recomendar y que se siga un proceso igual, ¿no? Muy… Sí. Respetando que es un tema de accionistas, no de consejeros. Sí, totalmente. Sí, todo un desafío y muchas gracias, Marisol. Paso contigo, gracias. Karen. Dentro de los desafíos que tiene el Consejo de Administración es estar monitoreando el tema de los riesgos. El tema de los riesgos emergentes, ¿qué nos platicas? Porque es un tema en boga. Creo que la pandemia detonó esta alerta de cómo nos puede llegar un riesgo, se materializa y puede llegar a la paralización, ¿no?, de la operación. Entonces, me encantaría que nos platiques qué tipos de riesgos emergentes y cómo estar alertas desde esta plataforma que tiene el Consejo estratégica, que no está contaminada con la presión operativa, ¿no?, la del día a día. Claro que sí. ¿Se escucha? No, sí, lo cambio. Gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Gracias, Ángel, gracias al Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas y gracias a todos los presentes por estar aquí. Y pues bueno, en este sentido, los consejos tienen retos y tienen que identificar precisamente esos riesgos, ¿no? Precisamente desde el punto de vista de la estrategia, desde el punto de vista del perfil del consejero, entre otras cuestiones como las funciones del propio consejo, pues está el hacerse, digamos, cargo y el identificar perfectamente esos retos, ¿no?, y esos riesgos. Y los primeros retos, hablemos de retos y luego de riesgos, que tiene precisamente el consejo, pues son los propios retos incluso que tiene la propia empresa en su día a día, ¿no? Sabemos que en el mundo globalizado, pues las empresas necesitamos institucionalizar las empresas, ¿no? Asegurar que son sostenibles, que son transparentes, que pueden permanecer en el tiempo, ¿no? Yo traigo aquí mis notas para que no se me olvide nada. No venía preparada, pero ya que insisten, no es cierto, sí venía muy preparada. Pero dentro de todos estos retos, por supuesto, pues también sabemos que dentro del Consejo, parte de sus funciones es atender y estar atentos de los intereses tanto de los accionistas como de los terceros interesados y crear valor, pero no solamente para los accionistas, terceros interesados, sino que también ahora hay que crear un valor económico, por supuesto, pero también social y ambiental. Entonces, eso es otra de las cuestiones que también los consejeros tenemos como reto y tenemos que estar vigilando, ¿no? Otro de los retos es pues llegar a profesionalizar las empresas, ¿no? Lo que decíamos, eso es importantísimo y sobre todo, pues bueno, democratizar todo lo que es gobierno corporativo, dar a conocer a las pequeñas empresas, a las pymes. Ahí yo creo que hay un área de oportunidad muy grande porque son las más, ¿no? Las empresas de mayor cantidad, ¿no?, que tenemos en México y en el mundo, y también ayudar con cuestiones de gobernanza a las empresas más grandes
pero que aún no tienen esta gobernanza tan permeada, ¿no? Entonces, también en la parte de las empresas familiares, pues bueno, sabemos que la empresa familiar per se, ¿no? Tiene sus propios retos que tienen que ver con la institucionalización y con la identificación perfectamente de estas, digamos, bordes, fronteras entre los intereses de la propia empresa y de la familia, ¿no? Entonces, es parte de los retos, ¿no? Tenemos como consejo, por supuesto, que procurar empresas con mayor valor, más sólidas, ¿no? Atendiendo a diversos temas, ya dijimos la parte ambiental, la parte social, queremos empleados mejores, pero mejor pagados también, ¿no? La parte de gobernanza, transparencia, entre otras cuestiones, ¿no? Y otro de los retos es la gradualidad en la implementación del gobierno corporativo. Sabemos que tenemos empresas de todos tipos, de todos tamaños, y pues bueno, por ahí comentaron, ¿no? Aquí mi compañero precisamente, tienen una guía de sustentabilidad que tiene que ver con cómo implementar sostenibilidad, porque abarca los 3 rubros en las empresas, y vienen incluso modelos en donde atienden a la madurez de las empresas. Y entonces eso nos habla de una gradualidad. No podemos implementar mejores prácticas de gobierno corporativo en todas las empresas de manera igual, puesto que tienen diferentes grados de madurez, ¿no? Esto dentro de los retos. Dentro de los riesgos, pues por supuesto que tenemos que estar atentos a todos los riesgos, ¿no? Y sobre todo el impacto que pueden generar en la estrategia, ¿no? Estar analizando los temas del entorno, los temas que impactan y cómo impactan en esa misión, en esa visión, ¿no? Cómo vamos a adaptarnos, cómo vamos a darle seguimiento, ¿no? Dentro de los cambios, esta parte de lo que tenemos que hacer, justamente los consejos, estar atentos a la estrategia, pero ajustar las velas, ¿no? Tenemos, por supuesto, que en las empresas hay ciertas transformaciones que son adaptativas, o sea, a lo largo del tiempo la empresa se va transformando. Hay otro tipo de transformaciones que ya son cambios completamente transformacionales, que ocurre un evento que tienes que cambiar de inmediato. Bueno, a eso también tienen que estar al pendiente los consejos. Y el propio cambio organizacional, que puede ser algo como un punto medio. Si nosotros atendemos a un reporte de riesgos, el Global Risk Report de 2025, si ustedes lo buscan incluso en internet, van a darse cuenta que hay una enumeración de 10 riesgos que ven justamente para las empresas, ¿no? Y dentro de los riesgos son temas que seguramente veremos o vemos en nuestro día a día, cuestiones de desinformación, cuestiones del clima, eventos extremos que ahora ya también sufrimos y que tenemos que estar al pendiente en los consejos precisamente, ¿no? Cuestiones de conflictos armados o sociedades polarizadas, ciberseguridad, contaminación, inequidad, migración, desplazamiento involuntario, confrontaciones geoeconómicas, erosiones de los derechos humanos, libertades, etcétera. Y en este reporte en específico se identificaron áreas de impacto muy relevantes, ¿no? En este Global Risk Report de 2025 se identificó que dentro de los riesgos, uno de los importantes los trae la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y dentro de la inteligencia artificial, por supuesto que tenemos muchas bonanzas, la toma de decisiones, el análisis de datos, entre otras cosas, pero también puede haber sesgos, ¿no? Que toma la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con la privacidad de datos? Entre otros riesgos, ¿no? Otro es la gestión, por supuesto, de los propios riesgos, ¿no? Riesgos externos, estos conflictos geopolíticos, lo que decías de, oye, y si los aranceles, y si nos cambia el entorno económico, macroeconómico, etcétera, esos riesgos también tienen que estar el consejo al tanto, ¿no? Cuestiones de cambio climático, sostenibilidad, ¿no? Queremos tener un crecimiento sostenible en las empresas, entonces tenemos que tener estos puntos dentro de nuestras decisiones, ¿no? Y por supuesto que también dentro de los productos, innovación y demás, porque sabemos que los consumidores también están atentos a qué tipo de productos se generan, cómo es la empresa, tiene también un ámbito o tiene también un punto que es reputacional, entonces en eso también tenemos que estar los consejos.
¿no? Cuestiones de ciberseguridad, por supuesto. ¿Qué pasa con la pérdida de información? Cuestiones de confidencialidad, información sensible. O sea, ¿por dónde se pueden abrir estas puertas dentro de la empresa para, ¿no? Cuestiones de, digamos, impactos, ¿no? Como, pues, impactan a la reputación, impactan a cuestiones de inseguridad, impactan en cuestiones de confiabilidad. Y, por supuesto, y aquí lo tengo anotado como último punto dentro de estos riesgos, tiene que ver con la transformación digital, o sea, la adoptación de tecnología. Por supuesto que, insisto, toda la tecnología no es mala ni es buena, simplemente es una herramienta. La forma como se aborde y el uso que se le dé precisamente es lo que va a traer algunos riesgos o no. La tecnología nos permite tomar decisiones más ágiles, tener innovación, estar atentos, por ejemplo, a cuestiones de recursos humanos, ¿no? Ahora necesitaremos personas que sean, digamos, hábiles para cuestiones digitales, etcétera, pero, pues bueno, también tiene otro tipo de riesgos. Entonces, yo me quedaría con todos estos puntos sobre la mesa para, digo, cada uno de ellos merecería su análisis, ¿no? Cada uno per se, pero bueno, traerlos sobre la mesa, que son riesgos y que son retos que los consejos tenemos que tener en mente, ¿no? Al momento de gestionar y al momento de estar en la estrategia y de planear la estrategia de las empresas. Sí, totalmente, Karen. Y me quedo con algo importante que enfatizabas, que de repente ver el modelo de gobernanza con la creación de los comités de apoyo y todo pareciera un traje muy robusto, ¿no? Para algunas organizaciones. Y el tener estos modelos del proceso evolutivo donde puedes ir integrando a través del tiempo o activando los comités y ir integrando todos los profesionistas y profesionales que necesitas para tener un diálogo altamente técnico en el consejo es fundamental, pero necesariamente tiene que ser escalonado. Entonces, pues bien, me quedo con eso y también con una gran duda, ¿no? ¿En qué momento dejó de ser abogada y se mete al tema de riesgos? Entonces, pues muy bien, Karen, felicidades y bueno, vamos a entrar de lleno al tema de gobierno corporativo, Luis Mauricio, y quiero que nos compartas un poco tu experiencia en una empresa del nivel en la que te encuentras y de la región en la que se desenvuelve, ¿no? En los 7 países en los que impactan y nos des un poquito la experiencia, por qué el gobierno corporativo rompe todo el conformismo, ¿no? de los empresarios y la ceguera de taller que de repente tenemos y nos abre un abanico de posibilidades. Súper, pues encantado de estar aquí con ustedes, la verdad es un privilegio para mí compartir este panel y justo lo que dice Ángel, ¿verdad? Yo en el 2021 me encontré con la gobernanza corporativa. Sí. No sé para ustedes, aquí en el panel, ¿cuál sería la forma correcta de iniciar un proyecto de gobernanza? O sea, ¿será una sucesión caótica o será una sucesión súper planeada a 10, 15 años? ¿Qué preferirían? Yo en el 2021, estando en la PMO, llegó el director general, que es segunda generación, y llegó y me decía, mira, yo no sé qué es esto de gobierno corporativo, pero sé que hay que crear una estructura arriba de la dirección general, y quiero que en 10 años yo prepare esta empresa para dar la sucesión de mi dirección general. Teniendo en cuenta que no hay una tercera generación a la vista, hay 15 años, creo que es el que puede estar en la tercera generación, y yo vi este proyecto como un reto muy a largo plazo, no lo entendía y para no hacerles el cuento largo, en el 2022 activamos este proyecto y le llamo la etapa del enamoramiento con la gobernanza, porque todos hablábamos de gobernanza, yo me emocioné tanto, me vine al instituto a profesionalizar y realmente hicimos bastante, institucionalizamos el protocolo familiar, fue uno de los primeros productos, que no había una empresa en conflicto, no había una sucesión acelerada que ejecutar, entonces el mundo ideal para mi percepción de implementar la gobernanza. Pero pues también hicimos profesionalización, hicimos un primer comité directivo, todos los altos directivos estaban como asombrados de que por primera vez se profesionalizara esas reuniones que venían de una parte muy autoritaria, por decirlo así. Bueno, 2023, 2024…
pues vimos la balanza girar hacia la parte familiar y la parte de profesionalización, ¿te acuerdas, Ángel? Comenzó a frenarse y pues teníamos ya un modelo para implementar. Entonces, hoy tal vez quiero hablar de los retos que a pesar de tener un mundo ideal para implementar, siempre nos van a suceder como consejeros. Tal vez me voy a enfocar en que hablabas tú mucho de esa resistencia, de evaluación, de profesionalizarse como dueños, como accionistas. Y justamente cuando se conoció el modelo por esta segunda generación, pues ellos estaban con la camiseta puesta, dedicándole el tiempo, la energía, pero al conocer cómo es la mecánica, pues ellos mismos van sintiendo las barreras o digamos como el rechazo a tomar decisiones muy fuertes. Y tal vez yo le llamo hábitos. Muchas empresas familiares le llaman tradiciones, pero las tradiciones sabemos que son esenciales para una identidad de empresa. No vamos a pelear con las tradiciones de un empresario o de ese legado que se ha armado, pero sí se disfraza mucho de tradición ese mal hábito y detectamos que estábamos fallando al imponer un modelo que no se estaba amoldando al ritmo de la empresa familiar. Entonces todo lo nuevo, todo lo que no repercutía en cambiar la gestión de tomar decisiones, pues avanzaba a ritmos bastante bien, ¿verdad? Toda la parte familiar. Pero me cuestionaba, bueno, ¿cómo desentrampar proyectos que son muy visionarios y que no estamos dispuestos a tomar decisiones de cambio de organigrama, de personal, de soltar esa administración? Ese era el reto que yo me enfrentaba con mi director general. Y pues creo que estamos rompiendo ese hábito que se ha generado de solo trabajar lo cortoplacista o las decisiones muy a corto plazo en temas de gestión empresarial. Entonces nos limita, como es a 10 años la sucesión, mi agenda no me lo permite, ¿verdad? Esa es la excusa perfecta del accionista. Y pues genera mucha fricción estos proyectos. Entonces hoy en día en Oriflame estamos reduciendo esa fricción porque estamos encontrando que vamos de menos a más. Tú decías de gradualmente, ¿verdad? Entonces creo que, si me permiten la experiencia, comencemos con la familia. Cuando tenemos un sentido de largo plazo para la sucesión, capacitemos, como tú decías, Marisol, a los empresarios, a los accionistas, porque ellos no le dedican tiempo a la formación. Contratan al consejero, contratan en este caso la PMO, ustedes son los profesionales, ustedes ayúdenme, pero yo creo que nuestra tarea como consejeros, si les puedo dar un consejo muy práctico, es el tema de la persuasión. Definitivamente escuchaba justamente a un catedrático de Harvard decir que un problema es el 98% persuasión y solo 2% es la toma de decisión de cómo solventarlo. Entonces creo que esa es la tarea de un consejero a la hora de enfrentarse ante agendas de trabajo, de accionistas, ante los directores que ven esto como es de la familia. Sentimos mucho, ¿sabes?, el tema de ver la gobernanza en Oriflame como, esto es para la familia, están cuidando su patrimonio, y cuando volteamos a ver a la empresa nos decían, es que esto no tiene un sentido para mi corto plazo, como empleado no le veían el beneficio. Entonces cambiamos el mensaje, cambiamos esa fricción que habíamos generado, ¿verdad?, al momento de enviar este mensaje. Y otro reto que tal vez es importante decir en estos proyectos de largo plazo es cómo dar un producto, yo le llamo MVP, un producto mínimo viable en estos proyectos. O sea, un accionista, un empresario no está esperando que le entreguen un protocolo en 1 año, en 2 años. ¿Por qué no hacemos protocolos con una versión 1, versión 2 y vamos hablando de las cosas que ya se pueden poner en práctica? O sea, podemos hablar de temas de contratamos familiares, no contratamos familiares, pero sé que un tema de sucesión de acciones es más complicado, lo podemos dejar para la última versión del protocolo, ¿verdad? Entonces, para concluir ahí un poquito la plática, creo que les dejo 3 retos, ¿verdad? Cuando estemos iniciando un proyecto, o si hay proyectos que están frenados por alguna razón, tal vez les pueden dar un refresh y tal vez pueden enfocarse en buscar esos hábitos que están frenando la toma de decisiones. Por muy grande, por muy pequeña la empresa, siempre hay hábitos que nos frenan y lo disfrazamos de muchas cosas, menos de hábitos que hay que romper, ¿verdad? Creo que esa es la tarea que tenemos como consejeros. El segundo es, esos hábitos nos van a permitir descubrir qué proyectos implementar realmente, no imponer la gobernanza. Y creo que ahí vamos a poder priorizar y vamos a entregar gradualmente un modelo que puede durar años en su implementación. Y por último, el tema del MVP, o sea, den a corto plazo resultados
para enganchar y siempre tener la atención, la energía y el tiempo de sus accionistas o de sus C-level para que no mueran estos proyectos en el intento de implementarse. Perfecto, pues muy bien, muchas gracias, Luis Mauricio. Cabal, todo lo que dice. Esa es la palabra. Muy bien. Bueno, siguiendo el tema y dándole continuidad, Rafa, paso contigo. Desde tu expertise y más con esta vinculación de posibles emisoras, ¿no?, al mercado de valores, ¿qué importancia tiene la gobernanza? ¿Qué le aporta a las empresas y sobre todo para ustedes, ¿no?, como mercado de valores? Muchísimas gracias. Gracias al Instituto, gracias Ángel por la invitación. Creo que a mí de repente me toca como que me vean el más lejano de todo lo que se está platicando, ¿no? Es la parte de la bolsa y que la empresa llegue a la bolsa y demás. Pero quisiera romper un poquito el hielo con el auditorio y preguntarles, si es una pregunta muy personal, si quieren levantar la mano o no, ¿quién de ustedes invierte en la bolsa? Buenísimo. Ya empezamos a romper, ya hay gente que le sudan las manos cuando las tarifas de Trump y cuando traemos todos estos temas sobre la mesa. Y si hablas de dos partes de bolsa, una justamente es la inversión, la otra es la oferta, ¿no?, que son ustedes como empresarios. Y imagínense, si en este auditorio, que la gran mayoría de los que estamos aquí son licenciados, maestros, tienen una formación que es un privilegio para muchos en este país mantenerla, y no tienen esa formación financiera para poder estar invirtiendo. Cuando hablamos de un tema de empresa, híjole, todavía se vuelve muchísimo más lejano, ¿no? O sea, mi empresa va a llegar a bolsa y lo ven inaccesible. Entonces, el primer paso para nosotros es la gente. Si yo pudiera, nos hemos sentado, no tienen idea cuántas veces con las autoridades para poder ver cómo rompemos este esquema de que no llegan más empresas a la bolsa, de que los empresarios de todo el país sepan que hay opciones de financiamiento. Y lo que primero pediríamos es educación financiera, ¿no? Lo primero la formación, ¿no?, que la persona que tenga una compañía sepa que esa empresa se puede fondear para obtener recursos en el mercado y concretar proyectos. Es nuestra primera carta Santa Claus, y eso habla justamente de la formación de consejeros, de los dueños de las empresas. Que una compañía llegue a la Bolsa Mexicana de Valores es una decisión del dueño, ¿no? Porque hay empresas que te venden más de 200 millones de pesos. Esas empresas que te venden más de 200 millones de pesos tienen la capacidad para poder tener una estructura que las permita llevar a bolsa. Entonces, si no está convencido el dueño, si no está convencida la persona, por más ventas que tengas, hemos visto compañías que te venden más de 10,000 millones de pesos y es un orgullo para ellos decirnos, es que yo crezco con la caja, con el flujo y traigo tanto de caja y no necesito. Digo, oye, hay empresas que tienen 3 veces más que tú en caja y tienen deuda, tienen acciones, tienen bursatilizaciones, tienen corto plazo, tienen largo plazo, pero es una visión muy diferente, ¿no? Entonces, todo esto, al final del día, pues va en cascada, y quien tiene que tomar estas decisiones, pues justamente son los dueños de las compañías. Para nosotros como mercado, algo de lo más importante no solo es el tema de las ventas, sino lo que decía Mau, ¿no? Oye, ¿qué tan involucrada está la administración, la gente, de poder acceder a estos financiamientos? Luis lo sabe muy bien, mi querido Luis de HR. Ellos, por ejemplo, evalúan no solamente la parte cuantitativa de la empresa, ¿no?, tu razón, deuda, EBITDA y demás. Hay una parte muy importante sobre las decisiones que se toman desde un punto de vista de gobierno corporativo que influyen en la mejor calificación de la empresa para una emisión de deuda. Entonces, es muy diferente si hablamos de acciones, de empresas que listan acciones. Ustedes conocen a todas las que están ahí listadas. Aquí en Guadalajara tenemos varias, Farmacias Guadalajara, Megacable, Grupo Aeroportuario del Pacífico. Todas estas empresas, por ley, sí necesitan tener una estructura
perfectamente alineada en temas de gobierno corporativo. Necesitas un consejo, una asamblea, un 25% de independientes, comités que te ayuden en prácticas societarias, auditoría y demás, ¿no? Eso, justamente algo que he platicado mucho con Ángel, es, oye, esto es para las grandes compañías, pero no te tienes que casar con que el gobierno corporativo es un tema de que así está hecho, es un traje a la medida. Tienes que realizar las actividades que hace un comité de auditoría, un comité de prácticas societarias. Entonces, lo que justo decías, Mau, de oye, ¿cómo vamos empezando en este tema familiar? Pues hace todo el sentido, ¿no? Primero vamos a romper ese esquema de soy el director general y no hay alguien arriba de mí. Y ya después, la cereza en el pastel, pues justamente es que la compañía con una estructura más robusta en gobierno corporativo va a poder acceder a fuentes de fondeo muchísimo más atractivas. Les voy a dar un ejemplo muy rápido. Muchos de ustedes seguramente manejan las tesorerías de sus empresas, son financieros. Piensen por favor en sus líneas de corto plazo que tienen con los bancos, en cuánto se están fondeando. Seguramente es TIE más los puntos que medían. Piensen la línea que les venga. Las empresas que están en bolsa, que tienen estas estructuras, hoy en día en un promedio se están fondeando a TIE más 0.5 puntos. O sea, es nada. Y esa gran ventaja del TIE más 50 versus el TIE más 350 la da una estructura importante de toma de decisiones, que al final del día eso es el gobierno corporativo, ¿no? ¿Quién toma las decisiones el día que no esté el dueño? ¿Quién va a permitir que esas empresas sigan hacia adelante? Y para grandes ejemplos está Cemex, Apple y todas las que se imaginen. Pero bueno, es un poquito para nosotros la importancia de cómo estructurar un buen gobierno corporativo. No, y te agradezco mucho y creo que es muy valiosa la aportación y creo que nos ayuda y por eso estamos impulsando y trabajando de la mano con ustedes, ¿no? Para promover este concepto y ya nada más sea un simple requisito cubierto. Bien, quisiera continuar contigo, Francisco. ¿Qué recomendaciones nos tienes en cuanto al riesgo que enfatizó Karen de la inteligencia artificial? ¿Cómo se aborda y cómo incide en el tema comercial y marketing? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. A ver, es que yo represento al consumidor en las empresas, o sea, al final como presidente del Comité de Comercialización y Marketing, para mí todo lo que arroja una herramienta relacionada a la inteligencia artificial o que vaya aprendiendo en función a lo que vamos alimentando como Machine Learning que es una herramienta que ha tardado demasiado, ¿no? en poder llegar y sobre todo en sacarle su máximo partido. Porque además si consideramos no solamente el conocimiento, ¿no? tan profundo de una data, que inclusive esas pymes que abundan en nuestro país, hablando de, por supuesto, México, y que no tienen la capacidad ni financiera ni humana de poder tener, no sé, todo ese Big Data analizado que las grandes corporaciones tienen para poder saber qué líneas de productos desarrollar, hacia qué zonas de este inmenso, ¿no? México extenderse o inclusive qué nuevos canales comerciales aperturar en función a la presencia que pueda tener la competencia. Eso te lo puede medianamente determinar la inteligencia artificial siempre y cuando la sepas usar, que ahí es donde quizás, inclusive hablando de los proyectos que enfrentamos desde el punto de vista de consultor, es el principal riesgo que encontramos justo en la materia de ventas y de marketing, ¿no? El no saber cómo usar la inteligencia artificial para que realmente puedas optimizar toda esa capacidad que ya tienes, es decir, todas las empresas, ¿no? Y particularmente el área comercial, que es la que mayor rotación de personal sufre en promedio en todos los negocios. Tiene una curva de aprendizaje importante. Y con la inteligencia artificial lo que sí que puedes establecer son unos estándares de calidad mínimos, indispensables, que como representantes de tu empresa, ¿no? O sea, tu cara, porque al final el que vende, el que da el servicio, pues es todo lo que detrás hacemos el resto de personas hacia adentro, ¿no? Ese cambio que inicia, como tú dices, en el interior de la empresa, pero son ellos los que al final dejan esa huella impregnada en cada uno de los clientes. Y si con la inteligencia artificial podemos acortar la curva de aprendizaje, incluso para tener ese tipo de manuales o esos estándares, esos criterios, esas condiciones, para que puedan saber
en un menor plazo de lo que, bueno, otra persona te puede instruir o te puede enseñar, para que efectivamente tengas una cartera o cuota comercial más acercada, ¿no? certera de lo que ya el resto de comerciales tienen, mucho mejor. Entonces, hace poco, justo en Guatemala, ¿no? que daba una plática del uso de la inteligencia artificial en el área de ventas, y por eso yo decía del uso y el abuso, ¿no? Yo creo que si aprendes a usarla, aprendes a alimentarla y encuentras las herramientas que realmente se adecuan a tu modelo de negocio, porque además es algo que está evolucionando rapidísimo. Digo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero cada día vamos escuchando de cómo desde un Gemini a ChatGPT y a todas las implicaciones que puedan tener, y nos perdemos, O sea, yo que también estoy muy metido, intento aprender cada día de todo este mundo, hay veces que me saturo de tanta información y ni siquiera sé cómo llevarla a mis clientes o en mis consejos, pero creo que ahí está el truco, el secreto de saber cómo usarla. Primero, no tenerle miedo. Segundo, saber hasta qué tipo de información le puedes compartir, porque además hay que alimentarla, O sea, la herramienta que ya cualquiera de las que seguramente todos usáis en vuestros negocios no es suficiente, porque además corremos un riesgo, y eso ya lo hemos visto, mi socia que está por acá y yo, en algunas de las empresas con las que trabajamos, se empieza a estandarizar la forma de vender. Y estandarizar se refiere que aunque lleguemos con una empresa de pasteles como Neufel o lleguemos a una escuela como el Canadian, de repente vemos que las estrategias, el tipo de perfil es exactamente el mismo, cuando el producto es absolutamente diferente, y empiezas a indagar o a analizar el por qué han llegado a ese punto. ¿Y qué creéis? Es la inteligencia artificial la que les ha ido dando el camino a seguir, y por tanto incorrecto. Y ojo, no es que esté mal, es que está mal enfocado, que al final es un poco la puesta en práctica la que intentamos acompañar, o la que en este caso, hablando de consejos, intentamos guiar, ¿no? El sí úsala, sí ponla a disposición de todo tu personal en ventas, marketing, comunicación o con cualquier interacción directa que puedas tener con tu cliente, pero di cómo se tiene que usar, acota el uso de la herramienta y sobre todo intenta profesionalizarla o perfeccionarla, inclusive personalizarla al máximo. Y al igual que tenemos muchísimos lineamientos o reglamentos dentro de los consejos sobre procesos, políticas, aspectos bursátiles o accionariales, también los deberíamos ir teniendo poco a poco en cómo todo este mundo de la inteligencia artificial va llegando a nuestros negocios, y aparte que es algo que llegó para quedarse, ni siquiera es una tendencia, es una mega tendencia. Y cuanto antes sepamos el cómo nuestra empresa se sube al tren de la inteligencia artificial, mucho antes la sacaremos partido y podremos rentabilizar cada vez más, insisto, no para incrementar la venta, sino para optimizar el gasto que la venta me genera. Porque además una premisa elemental que yo he ido aprendiendo con el camino de la instrucción de la inteligencia artificial: no hay que medir los departamentos comerciales en función al incremento de las ventas, sino a qué tan rentable me hacen la venta. Y con todos estos condicionantes que Karen mencionaba, ¿no? De la sustentabilidad, aranceles por si en algún punto nos corren, ¿verdad?, el país. Pero sí hay que saber, ¿no?, de qué forma podemos instaurarla, implementarla y hacer que el gasto se minimice, no tanto que la venta crezca. No enfoquemos la inteligencia artificial en que nuestra gente o departamentos o puntos de venta tengan una mayor cuota comercial. Enfocadla en que el gasto se vaya optimizando al máximo, y de ahí en adelante entonces podremos hacer que la venta vaya creciendo. Perfecto, Francisco, no, te agradezco mucho tu aportación, y todo un desafío el uso ético de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bien.